Décima clase con Soy 851. El día de hoy les voy a tener lo que es ecuación de primer grado y lo que es ecuación de la recta, ¿ya? Habíamos visto en la clase pasada como la introducción ecuaciones, que era como algo que tiene una incógnita y tiene una igualdad y hay que despejar esa incógnita. Pueden tener mucha incógnita, puede que esto no tenga solución y eso. Entonces, vamos a ver hoy la ecuación de primer grado, que es de este estilo, que es un ax más un b igual a 0. Esa es la ecuación de primer grado, ¿ya? En la cual se llama primer grado porque esto está elevado a exponente 1. Después está la ecuación de segundo grado, más conocida como la ecuación cuadrática, ¿ya? Que la vamos a ver en el próximo video. Entonces, por ejemplo, esta ecuación siempre van a tener algo de este estilo. Van a tener, por ejemplo, un x más 2 igual a 3, ¿ya? Y para que le quede este estilo solo tienen que pasar el 3 restando. Entonces tendrían x menos 1 igual a 0, ¿ya? Ya. Y esta ecuación, cuando el a es distinto a 0 y cuando el b es distinto a 0, tiene solo una solución y única, como en este caso. El a es distinto a 0, acá el a sería un 1 y el b sería un menos 1, ¿cierto? Entonces la solución única va a ser x igual 1. Es cosa pasar el 1 por acá. Ya, ahora por ejemplo, si el b es 0, vamos a tener algo del estilo como ax igual a 0, ¿cierto? Entonces, x necesariamente tiene que ser 0 para que se cumpla. Esa ecuación es muy importante, o sea, con el tiempo esta cosa se les va a salir natural. Demos un ejemplo de este estilo. Voy a tener, por ejemplo, 2x más 2 es igual a 2, ¿ya? Voy a pasar este 2 restando y voy a tener 2x es igual a 2, o sea, 0. Porque este 2 me resta y me va a quedar 0. Entonces, ¿cuál creen que hace la solución? X solo puede valer 0, ¿ya? Porque 2 por 0 es 0, ¿ya? Necesariamente X tiene que ser 0. Ya pasan dividiendo el 2 si quieren y cuando tengan 0 dividido 1 es 0, 0 dividido 2 es 0, 0 dividido 3 es 0, 0 dividido menos 1 es 0. 0 dividido cualquier cosa que no sea 0, porque esto se indetermina, esto no existe para las matemáticas, ¿ya? Se indetermina. Si lo explico va a ser muy largo, entonces solo créanme que se indetermina, ¿ya? Es porque cuántas veces cae nada en la nada, algo medio filosófico y con convenciones matemáticas. Entonces esto se indefine, ¿ya? Pero en cambio, si acá tengo un número distinto de 0, un 2, un 3, un 4, un 5, siempre va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces en eso cae la lógica. Ya, y hay otra cosa interesante, en que si a es 0 y b, por ejemplo, 2, vamos a tener 0 por x, ¿cierto? Y b cualquier otro valor, entonces lo va a pasar restando, menos b. Esta cosa no va a tener solución, ¿cierto? No puedo decir lo siguiente. No puedo decir 0 más, por ejemplo, 2 es igual a 0. Porque va a tener que 2 igual a 0. Entonces eso no tiene solución, ¿ya? Y veamos si... Ya, y hay un último caso. En que si tengo 0 por x más 0 igual 0, a lo que voy es que a va a ser 0 y b va a ser 0, voy a tener que 0 por x es igual a 0. Entonces x, ¿cuántas soluciones puede tener? Las que uno quiera. Porque si es 0, 0 por 0 es 0. 0 por 1, 0. Se va a mantener. Entonces aquí está el caso de infinitas soluciones. Infinitas soluciones, ¿ya? Pero esto nunca les va a pasar en la PSU, es solo para que vayan como entendiendo y analizando. Nunca se van a pillar un 0x igual 0. Ya, pero para que sepan, chicos, porque es como para que le ayude como a pensar y a razonar. Porque, ¿qué puede ser esto? Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser infinitas cosas. Y esa es la ecuación de primer grado. Es como un x más 1 igual 2, que se podía dar de la forma x igual algo, ¿ya? Esa es la más simple, la ecuación más simple que existe. Entonces ahora voy a pasar a lo que se llama ecuación de la recta. De la recta. Ya. Esto, para mí, lo mismo que decir función afín, ¿ya?
Les voy a explicar por qué. Esto va a ser como una función maquillada, que no sé por qué le llamaron ecuación de la recta. Simplemente, en verdad son lo mismo. Va a ser igual que la ecuación de... va a ser igual que la función lineal o la función afín. La función afín la voy a dejar como nubecita. Es f de x es igual a mx más n, ¿ya? Y ahora, y a veces se puede escribir como y es igual a mx más n. Esta es la función afín. La función lineal es esta, ¿ya? Esa es la función lineal. Acuérdense que a futuro van a ver que f de x e y son lo mismo. F de x lo que quiere decir es que este término va a depender de x. Entonces si uno, cuando yo tenga un valor acá, dado este valor me da un término. Si este es otro valor, como es otro valor, voy a recibir otro y, otro valor, ¿ya? Entonces partamos. Lo que dice la ecuación de la recta es que uno puede tener, ¿ya? Va a surgir de esto. Uno va a tener una recta en el plano cartesiano, ¿ya? Y en el plano cartesiano acá van a estar los ejes x e y, ¿ya? Voy a adelantarme igual un poquito a función porque esto es como decir función, pero veanlo como ecuación de la recta, sabiendo que es función. Y cuando llevan función, pum, retoman todo esto que le pasamos, ¿ya? Entonces vamos a tener dos puntos. Por ejemplo, siempre se llama punto A este y punto B a este, ¿ya? Entonces este va a ser un x1, este va a tener un x2 y este va a ser un y1, perdón, y este va a ser un y2. Ya, ¿qué es lo que quiere decir que sea un x1? Significa que acá voy a tener un x, un valor x1, que puede ser por ejemplo 1, y acá voy a recibir otro valor que va a ser y1, ¿ya? Que por ejemplo puede ser 2. Y acá, para este punto B, pum, donde cae B, voy a tener un x2. Y para este punto voy a tener un y2. Que este, por ejemplo, si era 1, pum, se amplifica a 3 y este se amplifica a 4, no sé. Pero la cosa es que x1 es un valor fijo, ¿ya? Es como decirte 1,2, como decirte 3,1. Pero cuando yo te hablo de un x a secas, pueden ser muchos valores y pueden ser infinitos valores, ¿ya? Quiero que también manejen eso. x1 va a ser un valor fijo, puede ser 1,2, pero solo va a ser 1,2. Pero cuando hablo de x, y van a referirse a todos los x1, x2, x3, x4, x5 hasta x infinito. Y lo mismo con los y, ¿ya? Entonces, surgen ciertas fórmulas. Acá hay una cosa que se llama ecuación general, que va a ser del estilo ax más bi más c es igual a 0. Eso se llama ecuación general. Voy a dejarla ahí, después voy a aplicar. Y va a haber la otra famosa que se llama ecuación principal, que va a ser mx más n, ¿ya? Acá está la relación del por qué el x igual a la función afín, ¿ya? Y ahí esto se parece a la función de primer grado, solo que antes teníamos un 0, ¿ya? Pero ahora vamos a tener un y. ¿Qué significa que tenga un y? Significa que, por ejemplo, cuando este valga 0, este va a valer 0, este va a valer 1, este va a valer 1. Va a depender del caso de cuánto valga m y cuánto valga n. Acá m van a ser fijos, este número va a ser fijo, ¿ya? Y este número también va a ser fijo. Entonces, por ejemplo vamos a tener y es igual a 2x más 3, ¿ya? Entonces, m y n van a ser valores fijos, que van a significar, en este caso, m la pendiente y n el corte. Pendiente me voy a referir con el grado de inclinación y corte me voy a referir con el corte en el eje y, ese corte, ¿ya? Entonces, este va a ser el punto, siempre va a ser el punto 0 para x, n para y, ¿ya? Ese punto que puse en verde siempre va a ser 0,n en esta ecuación. Y m me va a acusar la pendiente, ¿ya? Esta pendiente puede ser positiva o negativa. Ya, entremos a analizar ahora lo que es pendiente. La pendiente va a surgir por el grado de inclinación que lleva la recta. Entonces esto se lo voy a decir, pero no quiero que entre para la PSU, pero necesito que lo sepan, que la pendiente se la va a llamar m y va a ser igual a la tangente del ángulo formado. Aquí, por ejemplo, se va a formar un ángulo alfa, ¿ya? Y va a ser alfa. No quiero que se aprendan que, igual se lo van a aprender porque es fácil, pero quiero que sepan que la pendiente va a ir asociada a un ángulo y va a ser proporcional con el ángulo, ¿ya? Y esto es lo que sí importa. Ustedes van a tomar siempre los y primero y van a decir y2 menos y1. Y esta va a ser la famosa fórmula de la pendiente, que a algunos ya les suena.
Y va a ser entonces, si tomé y2 primero, después voy a tener que tomar x2 menos x1. ¿Puede ser al revés? Sí puede ser al revés. Sí puede ser y1 menos y2 y puede x1 menos x2. Porque lo único que voy a hacer va a ser cambiar el orden y aquí van a tener un menos y un menos, pum, y se les van a cancelar. Pero la verdad es que sean ordenados, ¿ya? El orden, se lo voy a decir siempre, siempre va a ser ordenado. Si elegí y2 acá va a tener que ser x2, ¿ya? Si me equivoqué y puse y1, va a tener que ser abajo x1 primero, ¿ya? Eso, después vamos a ver ejemplos y vamos a ver que los dos órdenes son iguales, para que no crean. Ya, entonces, eso es por pendiente. Esta fórmula va a ser de memoria. La voy a dejar anotada acá. Y2 menos y1, x2 menos x1, ¿ya? Esa va a ser la famosa fórmula de la pendiente. Entonces así surge una interesante ecuación. Voy a bajar. Esto después van a entender por qué, lo voy a dejar anotado en un globito. Surge una ecuación que se llama ecuación que pasa por un punto y una pendiente. Entonces, cuando nos den una pendiente, simplemente vamos a tener este como dato, y si pasa por punto vamos a tener estos dos como datos, y ahí vamos a tener el x y el y. Ahí vamos a tener el x y el y estos van a ser datos. Entonces esa ecuación va a ser del estilo, se va a llamar punto pendiente. Punto pendiente va a ser del estilo, vamos a pasar multiplicando este para acá y vamos a tener mx menos x1 va a ser igual a y menos y1, ¿ya? A ver, ¿qué voy con esto? A que este me lo van a dar, se llama punto pendiente porque me van a dar la m, me van a dar el punto 1,2 por ejemplo, y simplemente voy a reemplazar, este me da que es 3, voy a tener x como incógnita, acuérdense que x siempre va a ser todos los valores posibles, e y como todos los valores posibles. Ya, ahora primero me quiero explicar esto de que esto siempre va a ser constante, y esto, constante me refiero a un número, y esto siempre tienen que ser como todos los posibles. Ya, entonces, si tenemos esta recta numérica, y ahí me dicen que es de pendiente 1, la pendiente 1 es como de este estilo, y me dicen que el corte es 0. Entonces como que me están dando algo de este estilo, me están dando y es igual a 1x más 0. Lo que estoy diciendo es que el corte va a ser 0, como había explicado. El corte en el eje y va a ser 0. Si quieren le voy a poner 1 para que se vea qué significa el corte. Acá va a haber un 1 y aquí va a cortar, ¿ya? Eso me está arrojando el n, corte en el eje y. N es igual al corte en el eje y. Eje y. ¿Por qué corte en el eje y? Porque cuando x valga 0, boom, esto se me va y me va a quedar y igual 1. Entonces ahí me va a arrojar todos estos valores y x me va a arrojar todos estos valores. Y entonces, por ejemplo, cuando x valga 0 ya va a valer 1. Cuando x valga 1, este va a valer 2. Cuando x valga menos 1, va a valer 0 para x, menos 1 para x, 0 para y. Cuando este valga menos 1, porque va a tener 1 por menos 1, va a ser menos 1 más 1, y me va a dar que y va a ser igual a 0. Sigo. Menos 1 más 1, ahí dice 1 por menos 1. Estoy reemplazando por menos 1, ¿ya? Y le sumo este 1 que está acá y me va a dar 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este 1 no debería ir, es como para que sepan que va a ser dependiente 1, ¿ya? Cuando x valga, voy a ir subiendo. Cuando x valga 2, cuando x valga, ahí está, de 1, cuando x valga 2, y va a valer 3, ¿ya? Y 3 va a estar por acá. Entonces, si digo como que x valga, este pedacito va a ser 1,5, este me va a dar 2,5, ¿ya? Entonces, con todo lo x y con todo lo y, yo me imagínense, poniendo todo lo x y todo lo y, voy a tener todos estos puntitos. Antes estaba poniendo puntos así, ¿cierto? Saltado. Ahora imagínense todos estos puntos entre medio que me los cumple esta función. Me los cumple esta ecuación también, esta función. Prefiero llamarle función y adelantarme a la materia. Y me van a formar una recta. Entonces por eso siempre le digo que la ecuación de la recta es lo mismo que la función afín o lineal. Sorry, se me acabó la memoria de la cámara y me percaté después. Entonces, ahora sí vamos con lo que íbamos. Ya, entonces le expliqué esto, ¿ya? Ahora hay un caso que es desde cuando le dan 2 puntos y se la puede aplicar tiro de una, que se llama punto punto, y que le puedo anotar la fórmula de una. Cuando me dan 2 puntos y la fórmula es la siguiente, va a ser y menos y1
Aquí va a tener un I2 menos I1, partido un X2 menos un X1, y aquí va a tener un X menos X1. ¿Ya? Esta fórmula no me gusta aprender en la memoria, pero así es, si por si alguno se la quiere aprender de memoria, no es mi objetivo. Y voy a dar dos ejemplos ahora para que se entienda de que no es bueno aprenderse la fórmula de memoria y que sí es mejor dibujarla y entender el dibujo, porque en verdad todo sale del dibujo. Entonces partamos al tiro con un ejemplo, ¿ya? Que dice así, siempre le van a decir ¿cuál de las siguientes ecuaciones de la recta pasa por la pendiente m igual 3, le van a decir pendiente igual 3, y por el punto A igual a algo fácil 3,4, ¿ya? Entonces me están diciendo, ya, y aquí tienen que entender cada concepto. Entonces, ¿qué significa m? M significa pendiente, y A es un punto. Entonces acá va a estar el punto 3,4, por ejemplo, en esta altura, ¿cierto? Vamos a colocar un dibujo con aproximado. Y la recta va a ser esta. ¿Ya? Es solo ojímetro esto, para entender. Ay, me están diciendo que la pendiente es 3. Perdón, me faltó eso. La pendiente 3 significa que es algo como de esta amplitud, que es como más intensa. Después les voy a explicar por qué. Y este va a ser el punto entonces 3,4. Como que esa recta que le puse, en verdad estamos poniendo todos los puntos x, y. Voy a llamar a este punto x, y. Le voy a poner p. Y con eso formamos toda la recta, con todos estos puntos x, y. Entonces este punto x, y en verdad no está acá, está en todos los puntos de la recta. Pero yo lo voy a poner acá, solo voy a analizar ese caso. Entonces le pongo x, y, refiriéndome a que siempre va a ser variable. Entonces estos dos son variables y estos son constantes. A eso voy con variable y constante, siempre voy a hablar de variable y constante. Entonces me preguntan, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por la pendiente 3 y el punto A 3,4? Entonces, a lo que quiero decir es que si se acuerdan de la fórmula de pendiente, voy a sacar la fórmula de pendiente de esto. Voy a decir que la pendiente m es igual a, ahora va a ser ordenado, i menos 4. Entonces, como decían, todos los i van arriba, y ahora si elegí i menos 4 tengo que decir x menos 3. A eso me refiero con orden. Porque si elegí y primero, ahora tengo que elegir x primero también. Y si se acuerdan, m era 3, entonces va a ser una continuación. M era 3, y va a tener que y menos 4 va a ser x menos 3. Ahora simplemente paso multiplicando, voy a tener 3, x menos 3 es igual a y menos 4. Y si se dan cuenta, este ejercicio ya está listo. Solo ahora queda desarrollar lo que se viene. Y ahora voy a pasar este 4 sumando. Y me va a dar menos 5, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Como se acuerdan, que la pendiente, ojo, la pendiente, m es pendiente, n es corte, como había dicho, n es pendiente, n es corte. Entonces la pendiente va a ser 3. Si le hago algo distinto a 3, significa que está todo malo, porque m es 3, ¿ya? Me están diciendo que en menos 5 corta, significa que está cortando en menos 5. Como que tiene lógica el dibujo que hemos hecho, ¿cierto? Y que eso, ahora si quieren reemplazan valores, dicen si x vale 3, va a ser 3 por 3, 9, menos 5, 4. Entonces va a estar en ese punto. Después si quieren buscan todos los números que quieran y van a completar esa recta, ¿ya? Ahí pasen la recta, la tabla de valores. Si le piden dibujar la recta, simplemente tienen que hacer la famosa tabla de valores o reemplazar valores para x. Dicen ya, si x vale 2, el 2 va a estar acá. Y va a valer y va a ser el número por acá. Y este ejercicio ya está listo. Esta es la ecuación principal, como les había dicho. Si quieren llegar a la ecuación general, tienen que pasar restando el i, o simplemente pasar restando todo esto por acá. Los dos resultados van a estar buenos, porque si ven que están de signos cambiados, significa que pasaron esto restando, o el hilo pasaron nomás restando, porque es igual a 0, ¿ya? Ahora voy a ver el segundo ejemplo. Si se ven, esta fórmula no la ocupé la fórmula de pendiente, porque les dije, quiero saber cuánto vale esta pendiente. Sé que esta pendiente vale 3 y que tengo este valor y estos valores son mi incógnita. Y chao, en verdad usé esa ecuación. Entonces, y si se dan cuenta también, si yo paso restando, dividiendo esto, me queda esto. Y eso fue lo que usé. Esto lo pasé dividiendo. Y lo único que al final me tuve que aprender de memoria era eso. Que en verdad es como la noción de pendiente. Y ahora, imagínense, me hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto ya? Punto A.
a 2,3. Y ahora voy a ver algo distinto, y el punto B 0,-3, para que vean cómo se trabaja con signos menos. Ya, entonces si tenemos eso, tenemos que trazar la recta. No sé la pendiente, entonces tengo que dibujar primero los puntos. Voy a ver el punto 2,3, ya, que ya está en rojo. Y va a tener el punto 0 para X, menos 3 para Y. No, más abajo. Menos 3, Entonces, ¿cuáles va a ser la ecuación de la recta que va a ser por esos dos puntos? ¿Puede ser esa? No, porque no pasa. Necesariamente tiene que pasar por estos dos puntos. Entonces va a ser esta recta. ¿Ya? Perdón si está chueca. Pero esa va a ser la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, voy a llamar a un punto de nuevo P auxiliar X, Y. Que va a ser todos los puntos que están en azul, ¿ya? Todos esos puntos infinitos, son infinitos puntos, porque infinitos puntos hacen una recta. Y entonces la lógica de esto es la siguiente. Dice, por ejemplo, que cuando yo tengo una recta así, ¿cierto? Toda esta pendiente va a ser igual a esta pendiente, igual a esta pendiente, igual a esta pendiente, ¿cierto? Porque todo pertenece a una recta. Entonces esta pendiente es igual a esa, a esa, a esa, a esa, a esa, a esa. Son todas pendientes iguales. Entonces, basado en esa lógica, que en verdad eso sí que es lógica, hacemos lo siguiente. Si se dan cuenta, esta pendiente, la del punto 0,-3 y la pendiente del punto 2,3, nos va a dar un valor constante, nos va a dar por ejemplo 2. Y esta pendiente va a tener incógnita. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir la pendiente del punto rojo con el verde va a ser igual a la pendiente del punto rojo con el azul. El punto rojo con el azul. ¿Ya? Entonces eso al final a la larga nos va a decir que acá tenemos que ocupar la fórmula de pendiente y acá la fórmula de pendiente. Entonces de nuevo que hay que aprenderse de memoria eso. ¿Cómo se ocupa esa fórmula? Ya. Voy a hacer ordenado, voy a decir este por este menos este. 3 menos. Y 2 menos y 1. Me va a decir 3 menos ¿qué cosa? Menos 3. Y ahora voy a tener, ahora si escogiste 3 voy a tener que escoger esto de ahora. 2 menos 0. Y ahora, ¿qué voy a decir? La pendiente rojo con esto. Voy a decir y menos 3. Y menos 3. Y acá abajo, x menos 2. X menos 2. Ya, voy a desplazar todo hacia acá para que sea el resultado. Acá me va a quedar un 3 más 3, 6. Dividido 2. ¿Ya? Y aquí me va a quedar un y menos 3. X menos 2. Ya, ¿cierto? ¿Cuánto es 6 dividido en 2? Hacemos chas y nos queda 3 partido 1. Y esto 3 partido 1 es 3. Ahora simplemente pasamos multiplicando esto. Nos va a quedar 3 x menos 2 es igual a y menos 3. Y por temas de espacio voy a tener que ya lo no acá. Más 3x menos 6 es igual, ahora es solo álgebra. Ya, esto le llamamos algebrita. Ahora pasamos sumando el 3x menos 3 es igual a y. Aquí tenemos la ecuación general, o sea, principal. Si queréis llevarlo a la ecuación general, tendríamos esto. Simplemente va a ser restando y, ¿ya? O pasaba restando todo esto. Entonces me quedaría 0 es igual a menos 3x más y más 3. Entonces estas dos respuestas, todas estas son respuestas correctas. Depende de cuál esté la alternativa. Todas van a ser respuestas correctas. Si me pide la ecuación general, cualquiera de estas dos está buena. Si la principal, esta está buena, ¿ya? Entonces, la pendiente era 3. Al final sacamos que la pendiente es 3. Que el corte es menos 3. Y obvio que es menos 3 porque ya me lo están dando. Y eso era lo de punto. No sé si se ve todo, ahí ojalá que sea. Y ven que solo hay que aprenderse de eso. Es pura lógica, tienes que ver el dibujo y decir, esta pendiente me va a dar un número. Entonces va a aplicar esta pendiente que me va a tener estos valores constantes. Y esta parte se parece a la parte anterior, cuando dio un punto pendiente. ¿Ya? Porque este me dio un 3. Y con esta vamos a dar las cosas, los y los x pedidos de toda la ecuación. Y esa es la ecuación de la recta, cualquiera de estos tres. Entonces, a lo que hoy es que ni usamos no usamos la fórmula, pero se la escribí por si alguien quiere aprenderse la memoria. Espero que se hayan aprendido el razonamiento lógico, que es el que me interesa, el de análisis, el de que esto no es memoria, de que esto es un juego, para mí esto es un juego, y le di el secreto, le di la herramienta de cómo se trabaja. Entonces, eso.
no es muy difícil, póngale bueno. Y ahora les voy a pasar lo que es distancia y lo que es punto medio. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tengo el punto, vamos a hacerlo con caso particular primero. Y aquí tengo el punto 4,4. Ya, este va a ser el punto, ¿cierto? Y este acá, que está en la mitad, va a ser el punto medio. Este lo escribo en verde. Entonces, igual creen que este va a ser el punto medio. Acá va a ser un 3, ¿cierto? Un 3. Y aquí va a ser un 3 de nuevo. Ya, entonces el punto medio va a ser este PM, que se llama PM. Va a ser igual a X medio, coma Y medio. Entonces, punto medio va a ser igual a 3,3. ¿Por qué dijeron 3? Porque entre medio falta una unidad, va a ser el medio. Pero en verdad lo que hicieron ustedes fue sumar 6. O sea, 4 más 2 le dio 6 y dividirlo en 2 y le dio 3. Entonces la fórmula general del punto medio, ahora cuando ustedes tengan un punto, por ejemplo, acá van a tener un X1 con un Y1. Y aquí van a tener un X2 con un Y2. El punto medio va a estar acá y acá. Entonces este va a ser el punto medio, este que está acá. Entonces el punto medio va a estar dado por las coordenadas, tenemos X medio, Y medio. Y punto medio, en el caso cualquiera, va a ser la suma de estos dos, X1 más X2, dividido 2, ¿cierto? Y el punto Y va a ser X2, o sea, Y2 más Y1 dividido 2. Entonces el punto medio en verdad es como el promedio de los dos puntos. Y eso no es muy difícil, ¿cierto? Si acá ustedes dijeron 4 más 2, 6, dividido 2, 3, entonces le dio 3. Y aquí lo mismo, 4 más 2, 6, dividido 2, 6, o sea 3. Eso por punto medio. Nada muy difícil, quizás se los pidan alguna vez en sus vidas. También les puede servir a futuro, como, no sé, si les sirve. A veces lo piden, a veces no. Esta distancia sí ya más útil. Por ejemplo, acá vamos a elegir punto 1,2 y al punto 3,5. Entonces acá va a pasar una recta, imaginemos que pasa por acá, y me piden la distancia entre estos dos puntos. Ya, acá lo que le pido que se aprendan de memoria es que es Pitágoras. En verdad nada de memoria, se van a dar cuenta solo. Lo que pido que analicen es que acá hay un triángulo rectángulo. Sí, mejor los dos. Entonces si acá hay un triángulo rectángulo, este cateto ¿cuánto va a valer? 2, porque si este vale 1 y este vale 3, la distancia que hay acá va a ser 2. Si acá 5 y 2, esto va a valer 3. Porque acá va a haber una distancia 5, acá una distancia 2, y ¿qué le falta para llegar a 5? 3. Lo mismo va. Entonces si tenemos Pitágoras, la distancia va a ser simplemente cateto. Vamos a llamar a esto D. ¿Qué nos dice Pitágoras? Va a ser la suma de la raíz de los catetos al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Entonces la distancia al final va a ser igual a 4, entonces 4 más 9, 13. Y esa es la distancia, la raíz de 13. Entonces en un caso general, lo mismo. Si tenemos X1 y 1, ya tenemos X2 y 2. Me piden esta distancia. Lo que ustedes están haciendo es restar este con este, ¿cierto? Y elevarlo al cuadrado. Entonces la distancia de nuevo D, esa es la distancia, va a ser igual a la suma de la... Restamos estos dos primeros, X2 menos Y1 al cuadrado, le sumamos la resta de estos dos, Y2 menos Y1, y esto al cuadrado. Y esa va a ser la fórmula. Pero, ¿para qué aplicar la fórmula si podemos aplicar Pitágoras? En verdad eso es Pitágoras. Si saben que sale de Pitágoras, porque usted va a una raíz de la resta y este menos a veces lo ponen acá, porque se lo aprendieron de memoria y la memoria siempre falla, la memoria es frágil, se van a equivocar. Eso, ahora último les voy a hablar de las pendientes. Si se acuerdan, le dije que la pendiente también era la tangente del ángulo. Si dan a sus calculadoras y están ociosos, van a buscar esa ecuación de la recta que la voy a llamar L1. L1 tiene grado 0 o 180, ¿ya? Entonces si tiene 180 grados, van a decir tangente de 180 y les va a decir 0. O en verdad pueden decir que M es igual a estos. Aquí va a tener un X1, acá va a tener un X2, y acá va a tener un Y1 y un Y2, que en verdad son iguales.
si I1 es igual a I2, son iguales. Entonces va a tener que, de nuevo, va a usar la ecuación de la recta, I1 menos I2, I1, X2 menos X1. Y como estos dos son iguales, me va a dar que M va a ser igual a 0 dividido, acá me va a dar un número, que no sé cuál es, pero puede ser 2, entonces. Le puse un signo de interrogación, pero puede ser 2. Y me va a dar 0, ¿cierto? Porque todo número dividido, cualquier cosa distinta a 0, yo sé que esto va a ser distinto a 0, me va a dar 0. Entonces cuando tengan una recta así va a tener pendiente nula, ¿cómo se llama? ¿Ya? Esa pendiente se llama nula. Ahora, la pendiente cuando esté entre los ángulos, no, entre los ángulos tangente alfa, entre los ángulos 0 a 90, sin tocarlos, entonces van a hacer todo esto, van a tener pendiente positiva, simplemente por tangente alfa, ¿ya? Y cuando estén todos estos que voy a dibujar ahora, todos estos que estén acá, que sean del 90 hacia allá, van a ser negativas. Todas estas pendientes son negativas, ¿ya? Ya, todas estas pendientes son positivas, todas estas pendientes son negativas. Porque acá el ángulo crece, pasa de un 90 para allá. Miento ese ángulo, ¿cierto? Y ahí me falta la última que les dejé a propósito, que es cuando tienen, por ejemplo, una recta y me tienen esta recta que está acá, esta recta que justo vale 90 grados. Si se van a su calculadora, le dicen tangente 90, le va a decir indefinido, macho error o no existe. Pero ahora si quieren lo vemos con la fórmula. Vamos a tener un x2 menos un y1 y vamos a tener un x2 menos un x1. Ya, imaginemos, escogimos esto. x1, y2, y1, x2, y2, ¿ya? Pero en verdad este x1 y este x2 valen lo mismo. Entonces cuando lo reste, lo mismo menos lo mismo es 0. Entonces va a tener algo distinto 0 arriba y acá un 0. Y esto se va a indeterminar. Porque si se acuerdan, en el denominador no puede haber 0, ¿ya? Entonces todo lo que esté dividido en 0 se indetermina. Entonces esa pendiente no existe. Y aparte, si después vamos a funciones, les voy a decir que eso no es una función, ¿ya? Es una relación y más cháchara, distinta, pero se indetermina. Eso no es pendiente, ¿ya? Ese es el objetivo. Y eso ha sido todo por la clase de hoy. Perdón por la falta de memoria, pero que ahora tengo memoria. ¿Y qué más decirle? Eso, que hayan aprendido a razonar. Vuelvan a ver el video si no entendieron. Les di dos ejemplos típicos que le dan siempre una pendiente y un punto o dos puntos. Igual la ecuación de la recta que pasa por punto pendiente o punto punto. Les puse la fórmula y no la apliqué, sino que apliqué el qué se hace. Y eso, mucha suerte, aprendamos a razonar juntos. Y soy 851, todo es posible. Nos vemos en la próxima clase.